Damos la bienvenida al tercer episodio del New Era Podcast. Hoy estamos con Carolina Baneta, médica, cirujana, especialista y referente en longevidad. Y estamos también con Diego Álvarez, médico anestesiólogo, CTO de Ibero Longevity, donde estamos desarrollando la plataforma para la longevidad. La medicina tradicional, los tres estuvimos y fuimos parte de esta medicina tradicional, hizo que vivamos más años, pero no necesariamente que vivamos mejor. Yo soy Natalia Ayala. Soy médica neurocirujana, CEO y co-founder de Ibero Longevity, en donde hoy estamos diseñando la infraestructura y el sistema para la medicina del futuro. La medicina tradicional generó esta gran brecha entre la cantidad de años que vivimos, porque aumentó la expectativa de vida, y la calidad con la que vivimos esos años. Enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas, cirugías recurrentes, incluso patologías oncológicas, fueron en aumento y hay una gran paradoja acá. Más del 85% de esas enfermedades son prevenibles y es justamente acá donde nace Ibero Longevity, a optimizar la salud de las personas para que puedan vivir más años, sí, pero sobre todo para que podamos vivir mejor, y eso es lo que llamamos el health span. Pero si hay alguien que hoy en día quiere optimizar de manera seria su salud, se encuentra con un sistema que está fragmentado. Hay consultorios de longevidad, hay médicos, pero no hay un sistema integrado y tampoco hay un seguimiento longitudinal del paciente. Justamente para dar solución a estos problemas es que nació Ibero Longevity, donde somos la primera clínica de longevidad con un equipo de médicos interdisciplinarios y que desarrollamos una plataforma, un sistema para un seguimiento longitudinal de los pacientes y poder llegar cada día a más personas para poder prevenir enfermedades. En este modelo híbrido que desarrollamos en Ibero Longevity, nosotros ya atendimos físicamente a más de 3.000 pacientes, ya validamos nuestros protocolos con nuestros médicos y generamos datos estructurados que a través de la plataforma los vamos a hacer algo replicable y repetible a gran escala. Hoy en día en Ibero Longevity estamos creando la infraestructura para esta nueva medicina que es la longevidad. Y sabemos que nuestro principal moat, nuestra principal ventaja, no es solamente la tecnología, no es solamente la IA, sino que principalmente es la credibilidad. Y esa credibilidad nos la ganamos nosotros como médicos especialistas de medicina tradicional, en el consultorio, en el día a día y con pacientes reales. Y sobre todo por mantener la misión y la visión desde el día 1. Que es mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo de la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, así que hoy con Carolina Baneta, es una médica especialista, cirujana, referente en longevidad. Más allá de eso, obviamente yo personalmente hice la carrera de medicina con Caro, así que bueno, conozco mucho de lo que es su cerebro. Y para mí me genera muchísima admiración trabajar con ella porque en la calidad humana como médica y en la parte académica como médica es un orgullo estar trabajando juntas. Y te quiero consultar un poco de tu camino, de tu trayectoria, de cómo pasaste de hacer cirugía general, medicina tradicional hardcore, a esta nueva medicina, longevidad. Un poco de eso, de tu Perfecto, trayectoria. cuento un poco. Bueno, así como dice Nati, me formé en medicina tradicional, o sea, hice la residencia de cirugía general acá, después en Estados Unidos, e incluso hice 2 años de investigación en cirugía, sobre todo cirugía bariátrica, que es la cirugía de obesidad, para los que por ahí no entienden. Y la verdad que siempre como que empecé a observar que los pacientes llegaban muy enfermos, con enfermedades ya muy avanzadas, y que en muchos casos está bien, yo haciendo cirugía les solucionaba parcialmente un problema en el momento agudo, pero la realidad es que me encontraba prolongando un poco la vida de una persona por poco tiempo y con muy mala calidad de vida, complicaciones y todas las cosas que conllevan, no sé, una enfermedad avanzada como un cáncer, y las cosas que operamos en cirugía general. Y bueno, es como que empecé a meterme por ahí en esa persona, en lo que está viviendo, en cómo llegó hasta ahí, tratar de entender, ¿viste?, qué fue lo que pasó para que esta persona llegue a esta situación. Y querer actuar antes. Sí, de que y llegue querer ahí. decir, yo no quiero solucionar esto así. O sea, es como triste, digamos, ¿no? Sí. Entonces empecé a
ver la medicina de otra forma, digamos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para llegar antes a este problema y que no estemos en esta instancia? Obvio que la cirugía es necesaria, o sea, sí, buenísimo, hay un montón de cirujanos, pero yo personalmente empecé a sentir que podía contribuir más desde otro lado, de otra forma, teniendo una visión distinta que por ahí cirujanos más tradicionales. Sí. Y ahí me empecé a formar un poco en lo que es longevidad, prevención, estudios diagnósticos, y bueno, me fui metiendo en este mundo con ese objetivo. Y sabiendo un poco también es lo que avala la estadística, al decir, más del 85% de las enfermedades son prevenibles. Yo creo que todos los que somos médicos y tenemos un llamado a hacer el bien al prójimo, es decir, puedo marcar mucho más y hacer una gran diferencia trabajando sobre la prevención, además de algo mecánico que obviamente a nosotras dos somos cirujanas, nos encanta la parte mecánica de operar. Tal porque cual. no vamos a mentir, porque nos gusta. Tal pero cual. más allá de eso, cuando uno piensa a grande escala, hacer el bien, que es lo que realmente nos motivó a hacer esta carrera, es, bueno, ¿de qué lado yo puedo hacer más? Digamos, ¿no? Tal Sí, cual. mayor impacto. Mayor Sí, impacto. sí. Tal cual. De eso se trata. Tal cual. Bueno, y ahora vamos con Diego Álvarez, también es médico, anestesiólogo. Diego también lo conozco hace muchos años, un referente en lo que es la medicina, anestesiología. Y hoy en día, con Diego, después de haber tenido pacientes en común, de haber trabajado en el área de dolor específicamente, desde otro lado decidimos unirnos y potenciarnos, que es justamente la escalabilidad de esto que estamos haciendo, y Diego es el CTO, que es el que, para ponerlo más simple, Director de tecnología. El director de tecnología de Ibra Longevity. Y bueno, Diego, también te quería consultar y que nos cuentes un poco cómo fue la trayectoria de lo que es, en tu caso más todavía, porque es medicina tradicional, después anestesiología, después dolor. Desarrollaste una app también para todo, y bueno, y hoy en día desde esta parte de longevidad, dando la infraestructura de la longevidad. Sí, bueno, yo digamos arranqué un poquito con lo que es anestesiología, y ahí también uno se cruza con muchos pacientes que ya están, digamos, pasados, como le decimos nosotros, de enfermedades, y siempre operando cosas ya como en una etapa muy avanzada. Ahí empecé a hacer dolor, y dolor me metí en muchas terapias alternativas, como es el cannabis medicinal y un montón de terapias que tratan de buscar otro tipo de approach más preventivo tal vez. Y bueno, y desde ese punto noté rápidamente el problema que tenemos de la data, o sea, de que hoy en día hay muchísima información y los médicos están con muchísima burocracia, están con muy poco tiempo como para dedicarle ese tiempo que necesita el paciente, de ser escuchado y de poder hacer ese cambio de hábitos y de cosas que uno va a intentar hacer con el paciente, pero necesita prestarle ese tiempo. Entonces hay como un gap, una brecha muy grande en lo que es la data que hay hoy en día, que es increíble la cantidad de información que tenemos, y la capacidad de procesarla. Entonces ahí empecé a desarrollar una aplicación. Yo siempre fui programador de chico, entonces me empecé a desarrollar mi propia plataforma muy artesanal para atender mis propios pacientes. Porque bueno, lo que pasa en la medicina tradicional es un poco que uno tiene una consulta y después pasan 3 meses y el paciente no tenemos un dato, no sabemos. Seguimiento. Tal vez el seguimiento. Entonces yo me focalicé muchísimo en eso, o sea, en cómo lograr que el paciente se sienta conectado con el médico todos los días. Fundamental. Y bueno, y esa fue un poquito la motivación mía de hacer el switch a una medicina preventiva más encima del paciente. Y bueno, y esta aplicación, la inicial, digamos, que puede llegar a ser como el nacimiento de lo que ahora va a ser la Longevity, es una plataforma básicamente de seguimiento diario donde el paciente se siente acompañado, y después toda su información es como un gran cerebro, una gran big data, que los profesionales podemos utilizar para hacer diagnósticos más precisos, y para hacer medicina no solo preventiva, sino de calidad, con diagnósticos precisos y bueno. Yo creo que también la plataforma, además de darnos o sea, no solo nos ayuda en la escalabilidad porque podemos llegar a cada vez más personas, sino también nos ayuda a personalizarlo más. Totalmente. Y que eso es un gran desafío que tenemos, que siempre hablamos con Diego, porque intentando personalizar a través de la tecnología,
tenemos un montón de límites a los cuales nosotros, al ser médicos, es mucho más fácil. No queremos caer en lo que es la despersonalización a través de la aplicación, sino todo lo contrario, usarla como herramienta para cada vez estar más cerca, para cada vez seguir mejor al paciente, para usar a la inteligencia artificial como una herramienta coacheada por nosotros con nuestros protocolos para los pacientes. Entonces, bueno, es un gran desafío el que tenemos, Totalmente. y más en esta época en la cual la tecnología es súper desmedida y la evidencia que tiene ChatGPT es la misma que tienen libros o artículos de años. Entonces, nada, es un gran desafío que ahora vamos a ir a ahondar un poquito más. Totalmente. Pero bueno, vuelvo un poco a Caro a preguntarle justamente que me encanta porque tengo de ambos lados los distintos modelos, el modelo físico y el modelo tecnológico, y cómo entre ambos vamos a llegar a convertir y a hacer de esta nueva medicina un buen sistema y una infraestructura. ¿Para quién? Para nuestros pacientes, para las personas, que eso es lo que nos interesa y a lo que apuntamos. Entonces, bueno, Caro, quería preguntarte un poco en esta consulta de longevidad, que siempre decimos que la palabra longevidad, de hecho, no nos gusta mucho porque habla de, bueno, vivir más, pero en realidad justamente lo que buscamos con longevidad es optimizar la salud y vivir mejor. Y quiero que Caro, como referente del área, excelente profesional, nos cuente cómo es por ahí esto de longevidad, en qué consiste una consulta, en qué nos enfocamos y cuán diferente es de lo que es una consulta con medicina tradicional, digamos. Si podés hacer en algunos puntos como alguna comparación de lo que hubieses o no hubieses hecho en una consulta por ahí de medicina tradicional. Sí, es totalmente distinta. Cuento un poco cómo es la consulta de longevidad. Digamos, viene un paciente, hacemos como una historia clínica mucho más detallada en la cual, además de preguntarle antecedentes médicos de su familia, intervenciones que haya tenido, internaciones, cirugías, medicación que toma, suplementos, alergias, que eso por ahí es lo más parecido a una consulta en cirugía, ponele, o en algún área de medicina tradicional. Además le preguntamos un montón acerca de su estilo de vida, su núcleo familiar, sus hábitos, o sea, su alimentación, literalmente, o sea, qué es lo que come, cómo come, cuánto duerme, si le cuesta quedarse dormido, se despierta a la noche, si se despierta cansado, se despierta con despertador, se va a dormir viendo el celular o la tele, digamos, un montón de cosas que hacen a los hábitos de esa persona. También la actividad física que hace, o si hace alguna actividad como yoga, meditación, terapia. También el nivel de estrés, de ansiedad percibido por esa persona, que eso es muy importante, digamos, porque nos repercute después en todo, ¿no? Y además terminamos preguntándole los objetivos que tiene esa persona con respecto a su salud. Que eso también es importante, porque eso nunca te lo preguntan, ¿viste? Cuando vas a una consulta de medicina tradicional, nadie te pregunta cuál es tu objetivo con tu salud, digamos, ¿no? Sí, sí. O hay veces que por año tenés determinados objetivos, por ahí es una competencia, o por ahí es simplemente sentirte mejor, o por ahí simplemente descansar, o sea, este año, ¿cuál es tu objetivo? Tal cual. Así que, nada, reúne un montón de información que hacen, digamos, a toda la persona, y creo que es lo que debería ocurrir siempre en una consulta, porque si no nos llevamos como un pedacito, que es lo que le pasó médicamente nada más, y la medicación que toma y las alergias que tiene, y listo. Entonces queda como una historia, una persona muy fragmentada, que es en realidad la que también vemos por ahí en estudios científicos, ¿no? Si vamos a leer en un estudio científico, siempre estamos viendo ese reflejo de una persona fragmentada, ¿no? No sabemos en ese estudio, sí, tal cual. No sabemos en ese estudio cómo vivían esas personas, o si hubo algún sesgo porque, no sé, los que les fue peor comían peor, o sea, no se sabe eso. Exactamente. Así que eso es lo que apuntamos en la primera consulta, que también, como decía Diego, la consulta dura lo que dure, o sea, es una charla, hay personas que tienen más historia y quieren contar más y tienen más temas, viste, a tratar, o objetivos distintos, o por ahí ya vienen con alguna condición de base que quieren mejorar, y hay otros que vienen con menos cosas, o son pacientes más jóvenes que
que bueno, por ahí no tienen tanto historial y bueno, dura lo que Creo que dure. eso los pacientes lo resienten, el cómo la medicina tradicional fue reduciendo el tiempo de atención. Sí. Y para poder preguntar hábitos y todo este tipo de consultas necesitas tiempo con el paciente, 45 minutos, 60 minutos. Tal cual. Total. Porque todo lo que es hábitos es muchísima información. O sea, Sí. Sí, y súper valiosa. Y en toda esta parte de historia clínica voy a hacer como la contracara, porque hasta ahora Caro habló de, viene un paciente a la consulta de Aira Longevity y viene, se sienta, charla y empieza esto, como una charla que nosotros llamamos anamnesis, en la cual nosotros vamos completando la historia clínica. Pero con Diego, cuando empezamos a hablar con Diego y empezó Diego a desarrollar, contanos, Diego, ¿cómo ideaste vos toda esta primera parte para que el primer approach del paciente para con ERA no sea solo en la primera consulta, sino que tenga un antes, que ya empiece a estar desde su casa contándonos y nosotros recibiendo esa información que, bueno, Diego nos va a contar cómo lo... bueno, un poco el objetivo es, como todo, anticiparse, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces saca el turno y tiene turno tal vez por cuestiones de agenda en 3 semanas, por ejemplo. Entonces, en esas 3 semanas hay muchísima ansiedad, hasta muchos pacientes cancelan el turno porque pierden motivación, tal vez toda esa motivación que tuvieron la pierden. Entonces, ahí hay un momento muy importante para mejorar la calidad de atención, en definitiva. Entonces, poniendo hoy en día con la tecnología, siempre yo digo que igual es un arma de doble filo la tecnología, porque hay formas que después lo vamos a hablar seguramente de cómo usarla mal, sobre todo en salud. Pero darle una aplicación móvil, que es lo que empezamos a desarrollar, una aplicación móvil que tenga ese poder de conexión con la clínica, que no te pongan un chat, digamos, de inteligencia artificial para que vos te desconectes de la clínica, sino al revés, que vos tengas la posibilidad de agendar un turno más rápidamente si se liberó, que puedas ver información, que puedas cargar tus laboratorios, que puedas ver inmediatamente a través de mucho poder de inteligencia artificial que estamos desarrollando, ese análisis del laboratorio y tener ya como un preview o un screenshot de esa... ¿Y podemos spoilear lo del score inicial? Yo a mí no me gusta spoilear nada, pero sí. Pero sí, re. Contar un poquitito de eso de que armaste, del score basado en trabajos científicos y en papers, de cómo Exacto. armaste que el paciente, la persona que quiera saber de longevidad, diga, bueno, me descargo la app y antes de llegar a una consulta, bueno, yo ya tengo como un poco saber en dónde estoy. ¿En dónde estoy? Sí, un screenshot. Un screenshot y claro, exactamente, una foto de a ver dónde estoy hoy y qué cosas tengo que mejorar basado en evidencia y que me lo puedo hacer de la app. Y a partir de ahí empieza, como siempre decimos con Diego, mi journey, mi camino. Y yo puedo elegir qué camino tomar en base a eso. Así, Exactamente. Bueno, mini spoiler del score. Sí, puedo hacerlo. No, lo que hicimos fue agarrar trabajos de mortalidad, básicamente, que los trabajos de mortalidad, que hay muchísimos, sobre por qué muere la gente, y se hace como la inversa, que sería la longevidad. Entonces, a raíz de esos trabajos desarrollamos digamos, un onboarding quiz, un cuestionario de 14 preguntas, y con eso tenemos el primer screenshot. Es como la primera foto del paciente y en qué situación está. Eso es lo que se llama el ERA Longevity Score, que es nuestro score propietario, digamos, y además se calcula una edad biológica, que se compara con la edad cronológica del paciente. Y se separa digamos, por esfera o por dominio, sueño, alimentación, movimiento, un montón de esferas que vemos nosotros. Y el paciente ya ahí, como decía Nat, ahí arranca su journey, o sea, ya empieza a ver, bueno, este es mi punto de mayor beneficio, y ahí entra, bueno, en todo lo que es empezar a cargar sus estudios, a afinar ese score y empezar a hacer planes de acciones. No quiero spoilear tanto, pero empieza como su camino. Los protocolos. Sí, que está bueno porque aparte lo motiva porque es como si fuera, está como gamified. Claro, Está como, es como un una juego. competencia Exacto. contra sí mismo. Contra él mismo, en realidad. Me encanta. Sí, así que bueno, esa es un poco la... Y lo bueno de eso es que nosotros, el paciente a través de la app está cargando y está sabiendo un poco más de sí mismo y viéndolo a través, como siempre decimos con Diego, pasa a través de nuestra interfaz, que es nuestro conocimiento, nuestros papers, nuestra evidencia, y nos arroja los resultados y al paciente también se los arroja. Y nosotros como médicos tenemos en el back de todo eso, todo lo que el paciente cargó es información que a nosotros se nos traslada en la historia clínica del paciente, y en la cual
Caro, cuando llega el paciente a la consulta, ya va a tener un montón de información en la cual va a repreguntar y va a ahondar, porque eso es lo importante de la personalización, que no queremos que deje de existir, pero ya va a tener muchísima información valiosa del paciente en la cual puede ir directo a ciertos puntos para ahondar en eso. Y bueno, después viene la fase 2, que es lo que ahora nos va a contar Caro, que es los estudios diagnósticos primero viene la anamnesis y después contanos cómo sigue, Caro. Claro, después, ahí termina como la primera entrevista, consulta, ¿no? Y lo que le indicamos es hacer una serie de estudios, sobre todo arrancando con un análisis de sangre, le llamamos de marcadores o biomarcadores, en el cual nosotros lo mandamos al laboratorio donde le sacan sangre y le hacen más de 100 marcadores, digamos, ¿no? ¿A qué apunta esto? O sea, para compararlo con la medicina tradicional, que por ahí viste un chequeo habitual que suelen hacer de rutina o los que se hacen anuales, que por ahí chequea poquitas cosas como el hemograma, que son los glóbulos rojos, blancos, la función del hígado, del riñón y por ahí hormonas tiroideas. Nosotros le sumamos varias cositas, a saber, un perfil lipídico avanzado, le llamamos, porque medimos otras moléculas que están circulando en la sangre y que nos dan una idea del riesgo real cardiovascular que tiene ese paciente y cuánto de eso tiene una carga genética, digamos, ¿no? Que, digamos, no va a poder modificar por ahí con hábitos. Y eso es información súper valiosa, ¿no? Porque nadie lo pide de rutina, pero es algo que si vos decís, bueno, quiero bajar este colesterol, porque siempre nos basamos en el colesterol LDL, que hoy sabemos que no es el mejor parámetro, por ahí ese paciente no podía modificar esa situación. Esa es una parte. Después... Yo creo que eso que vos decís, Caro, es fundamental, y sobre todo la palabra que usaste, decir, detectamos riesgos, porque por ahí en medicina tradicional te piden un laboratorio mucho más escueto, pero lo que ven es enfermo o no enfermo. Y acá vemos riesgo, no riesgo. Si hay riesgo, se trabaja en ese riesgo para no llegar a la enfermedad. En cambio, en medicina tradicional, todos los parámetros están dentro del límite normal y es tipo a tu casa hasta que te dé mal. Ahí nos vemos de vuelta. Esa es la principal diferencia. Nosotros, Caro, en el laboratorio, che, esto está en riesgo, ven al laboratorio, vemos un riesgo acá en este laboratorio, voy a ir a abordarlo porque justamente lo que quiero es prevenir esa enfermedad. Tal cual. Y esto que dice Caro es saber en qué trabajar, porque si yo veo que el colesterol me da que la lipoproteína está elevada y ya sabemos que es genético, voy a trabajar en otro parámetro del colesterol. No me voy a ir a enfocar en los que no puedo modificar. Tal cual. O sea, ahí haces como más hincapié en otros factores de riesgo o en otras alteraciones que el paciente sí puede mejorar, incluso en otros hábitos, digamos, ¿no? Y también en el hecho de que algo fundamental, y perdón, meto ahí un bocadito, es decir, nosotros vemos un colesterol elevado y no es que vamos a la estatina, que por ahí es la rosuvastatina o claro, la medicación tradicional habitual, sino que decimos, bueno, estratifiquemos con más estudios el riesgo. Entonces, como que detectamos un riesgo y cada vez vamos diciendo, bueno, vamos a ahondar a través de estudios en ese riesgo para no caer en lo que es la medicina tradicional, que una vez que ya sabemos, empezamos con estatinas, no terminamos y tiene un montón de efectos adversos. No estoy en contra de las estatinas, simplemente hay que saber cuándo sí usarlas. Tal cual, sí, tal cual. Sí, pasa mucho, disculpen que me meta. Sí, obvio. Sí, pero no, pasa mucho eso de que el paciente baja el LDL y ya siente que ya está. Que Sí, se curó, misión cumplida. Entonces no cambia los hábitos, hacía deporte, hizo 2 meses de deporte, bueno, ya está, ya bajé el LDL, entonces empiezo a mis hábitos tóxicos de vuelta. Es que nunca los cambia. No es sostenible, digamos. Tal cual. Es como que a mí me acuerdo cuando estaba muy inmersa en lo que es dolor en la medicina tradicional, me decían, bueno, pero vos me estás tratando el dolor, no me lo estás curando, me decía, ¿no? Antes de hacer medicina regenerativa. Yo le decía, sí, como te tratamos el colesterol con estatinas, como te tratamos la hipertensión con antihipertensivo, no te lo estamos curando, pero la gente entiende que si ya no está en el laboratorio no lo tiene. Está. Sí. Pero en realidad, con las estatinas, unos grandes maestros nuestros dirían que estás matando la mitocondria, pero no vamos a llegar a ese punto, pero a ese extremo. A ese extremo, pero
no lo estás curando, simplemente también lo estás tratando y lo estás opacando, pero hay un montón de cosas que están funcionando mal que queremos ir a tratar de verdad, de base, digamos. Ni hablar de los efectos adversos de la estatina. Ni hablar de que los muchos efectos. pacientes tienen. Exacto, y más nosotros que hacemos dolor, que los vemos después en un montón de tendinopatías y que no sabemos por qué es, y bueno, tenemos que ir a ahondar en todas esas causas. Así que bueno, Caro, seguimos contándonos de sigo con las consultas. Un montón de cosas, sigo con las cosas en este análisis de sangre inicial, digamos, que es lo básico, ¿no? Después sí, también pedimos todo lo que hace al metabolismo de la glucosa, pero un panel un poco también más avanzado. Por ahí en la medicina tradicional se pide solo la glucemia en ayunas, a veces la hemoglobina glicosilada, y nosotros le sumamos algunas otras moléculas que también dan vuelta, que están dando vueltas en la sangre. Por ejemplo, nos interesa ver la insulina en ayunas. Eso es muy importante, ¿no? Porque si hay una glucosa un poco alta en ayunas, ¿cómo está la insulina? O sea, ¿respondió, digamos, a esa glucosa o no? ¿O está baja? Y saber también en la glucosa, no solo la última glucosa que nos da el chivo de lo que pasó el día antes, sino la fructosamina que nos da el chivo de 3 semanas y la hemoglobina glicosilada que nos da el chivo de 3 meses que hizo ese paciente. Entonces, cuando vemos un paciente, vemos no solo el ahora inmediato, sino el big picture, por ejemplo, en lo de la glucosa. Sí, y hay un punto a tener en cuenta con eso, porque en la medicina tradicional por ahí vemos una glucosa en ayunas de menos de 100 y ya nos quedamos como tranquilos, ¿no? Pero de repente por ahí, no sé, la hemoglobina glicosilada está alta o la glucosa en ayunas está en 99, ¿no? Claro. Yo no me quedo tranquila, digamos. No, de ver y con una insulina de 6. Claro. Vos decís, acá hay algo que está fallando y es cuestión de tiempo de que se evidencie en el laboratorio de medicina tradicional. Yo quiero detectarlo antes de que lo veamos en una diabetes tipo 2. O sea, que se quede sin reservas de insulina, digamos. No, ya la insulina está llegando al tope, la glucosa está tirando a ser alta. Bueno, actuemos ahora. Tal cual. Así que bueno, eso es otra parte. Digamos, después hay toda una parte de vitaminas y micronutrientes que medimos en el análisis de sangre con toda una batería completa, ¿no? No solo la vitamina D, que por ahí cada tanto alguien lo pide en un análisis de sangre, pero vitaminas, digamos, A, C, B6, B9, B12, que son muy importantes, vitamina E, todos los micronutrientes como minerales básicos que necesitan las células para trabajar, magnesio, manganeso, selenio, zinc, para nombrar una lista enorme, que uno nunca los mide y muchas veces, o sea, creo que no vi un paciente hasta ahora que no tenga alguna deficiencia de alguna de estas cosas. Claro. Es una locura porque es algo súper fácil de corregir. Siempre les digo, o sea, no sé, tienen la vitamina D en 15, en 20, y es algo muy fácil de corregir y que produce mucho trastorno. Muchísimos. Meto un dato de color. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba en medicina tradicional operando columnas era que por ahí operaba un paciente, jamás en mi vida le medía la vitamina D y terminaban saltándose los tornillos en la columna y uno decía, bueno, ¿por qué será que saltan? Y después, con esta nueva medicina y demás, estudiando más al paciente, ¿por qué no le pedimos un laboratorio completo, una vitamina D, una densitometría? Y te das cuenta que con esa osteopenia, con ese hueso erosionado, no había tornillo que aguante. Entonces, cuando empecé a hacer ese trabajo y empecé a darle vitamina D antes de operar, tuve un outcome muy diferente. Pero bueno, es empezar desde la prevención, incluso en la medicina tradicional. Por eso yo digo que esta es la nueva medicina, porque es la base. Es la medicina antes de llegar a la enfermedad. Pero bueno, ¿cómo llegas a la enfermedad? Si hay una enfermedad que puede llegar a haber y la preparación es otra. O sea, y este es un caso, de ejemplo, de la vitamina D. Tal cual. Y después, bueno, otras cosas que vimos en sangre son marcadores de inflamación. Eso es muy importante. O sea, lo que nosotros podemos medir en un análisis de sangre son marcadores que yo digo son un poco inespecíficos, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí medimos marcadores como el cortisol, la eritrosedimentación, la ferritina, el fibrinógeno, interleuquinas y demás, que si están aumentados podemos inferir que hay inflamación, pero no sabemos dónde, uh-huh. Si está en algún órgano. Claro, es súper inespecífico, pero sí podemos decir algo está pasando, digamos, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy importante.
Ahí, para hacer una aclaración, por ahí el cortisol no es lo mejor para decir si hay o no hay inflamación, porque es una hormona que, digamos, responde al estrés y se puede alterar por distintas causas, ¿no? Si uno tiene estrés crónico, si tiene una alteración del sueño, nos cambia la curva del cortisol, entonces por ahí está normal y no podemos decirle a ese paciente no tenés inflamación o no te está repercutiendo. Sí, y también es eso, hacer el doble clic, por ejemplo, Cara ahora nombró el cortisol. Si nosotros vemos algo que no nos cierra del cortisol y por ahí pedimos algo que generalmente en medicina tradicional no te lo piden ni en la endocrinología, te lo piden, que es la curva de cortisol salival, por ejemplo. Entonces, bueno, es saber nosotros detectar el riesgo y en qué hacer el doble clic y en qué lo dejamos pasar. Y también, obviamente, no abrumar al paciente con toda esta información, porque el paciente, la idea es que siga viviendo su vida y su calidad de vida, porque lo que queremos es que viva y tenga una mejor calidad de vida, no que viva para vivir más o vivir para vivir mejor, digamos, ¿no? Es acompañarlo en este camino y en la personalización está entender qué tipo de paciente y qué necesita cada paciente. Y después, Caro, de todo lo que es el panel general de biomarcadores, que son los laboratorios en sangre, ¿qué otro tipo de estudios? Bueno, para cerrar lo que es el análisis de sangre, pedimos también hormonas tiroides, hormonas sexuales, que es como que nos completan todo. Sí, digamos, casi todo lo que podemos medir en sangre lo medimos. Y después sí hay algunos estudios complementarios que están buenísimos que los hacemos en ERA, digamos, que nos dan mucha información adicional que bueno, nada, están buenísimos. O sea, uno es el PIC, que es el primero que yo suelo decirle al paciente, mirá, empezá sí o sí por el PIC, que es el perfil de inflamación celular, porque este resultado nos va a decir el grado de inflamación que tienen todas tus células del cuerpo y que nos refleja los últimos 3-4 meses, lo que quiere decir que en 3-4 meses lo podemos cambiar, o sea, se puede revertir, digamos, hay inflamación, listo, la apagamos. Así que es súper rica esa información. Sí, y también en el PIC lo bueno es que cuando vos ves un resultado de inflamación en sangre, viene de una inflamación en las células. No hay nada que esté en sangre que no venga directamente también reflejo de lo que está pasando en las células. Entonces, uno por ahí no entiende o es difícil de entender en un paciente, pero para nosotros poder bajar la inflamación en la célula también nos va a hacer bajar las prostaglandinas circulantes, los leucotrienos, que son todos mediadores inflamatorios que en nuestro cuerpo generan un montón de síntomas, por ejemplo, dolor, por ejemplo, determinados síntomas como de... cefaleas, no sé, exacto, un montón de migrañas. Un montón de migrañas. Sí. Trastornos crónicos. Sí, exacto, o trastornos que crónicos. por ahí el paciente, como que van apareciendo manifestaciones muy inespecíficas, Exacto. que el paciente por ahí no sabe de dónde salieron, ¿no? Nosotros apagando esa inflamación y habiendo hecho este estudio, nos permite tomar una conducta y el paciente verlo reflejado no solo en este estudio diagnóstico, sino en los síntomas que está teniendo. De hecho, nosotros cuando bajamos la inflamación celular, el paciente lo nota y lo siente. O sea, es algo que es sintomático también. Sí, ¿y qué consecuencias puede tener esto a largo plazo, ¿no? Hay mucha evidencia, ¿no?, que está surgiendo sobre, de golpe, pacientes con 70 años dicen, de golpe me apareció esto. Claro, bueno, hay eso. que ver si fue de golpe o Sí. fue que no estábamos viendo lo que había que mirar durante los últimos 30 años, tal vez. Tal cual. 100%. Para explicar, si te parece, Nati, un poco qué es lo que mide el PIC, o sea, Sí, cómo dice que hay inflamación y en qué grado, ¿no? El PIC lo que nos da es, digamos, todas las células tienen una membrana, ¿no? Esa membrana está hecha de ácidos grasos. Hay 2 ácidos grasos que participan en la respuesta inflamatoria. Entonces, uno va a ser el que hace inflamación y otro la resuelve. ¿Qué pasa, no? Nosotros estamos expuestos a un montón de cosas que son ajenas a nuestro cuerpo, que están en el ambiente, toxinas, bacterias, cosas que entran con la alimentación y demás. El cuerpo reconoce estas sustancias y va a reaccionar con inflamación y eso es lo que tiene que pasar porque es lo normal para defendernos, ¿no? Es la fisiología humana. Pero ¿qué pasa cuando esa inflamación no se puede apagar porque no tenemos ese ácido graso que la resuelve? Se va a mantener prendida, digamos, de forma crónica y silente, que esto es lo que yo le trato de explicar a los pacientes, porque a veces me preguntan, ¿pero qué? ¿Y yo puedo saber si tengo inflamación? Y la realidad es que no. O sea, es silenciosa,
yo no puedo ir caminando por la vida y decir debo tener inflamación celular. Total, ves síntomas inespecíficos. Claro, como decimos. claro. Así que, nada, digamos, si yo tengo que decir a qué responde esta proporción de ácidos grasos, sobre todo la alimentación. Digamos, si vamos al ácido graso que resuelve la inflamación, que se llama EPA, el ácido graso, ese viene del omega 3. En la alimentación solo está presente en los pescados. Si vamos al ácido graso que hace la inflamación, que es el proinflamatorio, que es el ácido araquidónico, ese viene del omega 6, que está presente en aceites vegetales, como aceite de girasol, de maíz, de soja, en carnes rojas y en yemas de huevo. Y si todos pensamos cómo es la alimentación de un típico argentino que comemos carne, huevos y demás, y por ahí poco pescado, por ahí, no sé, tengo pacientes que no comen pescado, o te dicen, bueno, una vez por semana, eso Poquito. es lo típico, podemos prever que va a haber cierto grado de inflamación. Total. Así que ese es un dato muy, muy importante. Muy importante, como dice Caro, en nuestra población, nosotros todo lo que hacemos también con Dio en la parte tecnológica es estandarizar o buscar lo que es estadísticas. Y en nuestra población, en lo que es Argentina, la inflamación celular es muy alta justamente porque no tenemos una dieta tipo mediterránea como en otros países, entonces lo cual vemos altos grados de inflamación celular con un montón de síntomas inespecíficos. Así que también es así, el perfil de inflamación celular es uno de los estudios más importantes que hacemos en ERA, como otros, que si querés contarnos rápido también, Caro, ¿qué otros hay? Cuento otros. Hacemos también un estudio genético, digamos, de ADN, que a lo que está orientado es sobre todo a la nutrigenómica, cómo nuestros genes determinan nuestra forma de metabolizar ciertos nutrientes, vitaminas, propensión a desarrollar algunas enfermedades. Por ejemplo, no sé, te puedes decir intolerancias al gluten, a la histamina, a la proteína de leche de vaca, a distintas cosas. Te dice también cómo metabolizás la cafeína, el alcohol, si tenés propensión a tener enfermedades como diabetes, a desarrollar algún infarto o enfermedad cardiovascular. Bueno, un montón de información. También es un test larguísimo, sí. Que nos da, o le da al paciente en realidad, mucha información para conocerse también, ¿no? Porque a veces uno puede tener una intolerancia y lo que tienen las intolerancias es que son como un espectro, ¿no? De repente yo puedo tener una intolerancia al maní y comer, no sé, un paquete de maní que no me pase nada, y en otra persona que tiene esa intolerancia come un maní y ya todo mal. Así que es muy importante también para detectar esas cosas y que el paciente conozca qué es lo que su cuerpo metaboliza bien o no, digamos. Tal cual. Y aparte de algo que yo siempre digo, la longevidad se basa mucho en lo que es la genética y la epigenética. No nos quedamos solamente en lo que los genes nos determinan y trabajamos mucho en cómo el ambiente y cómo nuestros hábitos y lo que consumimos y etcétera modifican esos genes para que después se manifiesten o se presenten. Entonces trabajamos mucho está bien, esta es la base, esto es lo que vamos a modificar y cómo se expresa ese gen modificado. Creo que es uno de los pilares de la longevidad, poder saber dónde estamos parados y cómo podemos modificar eso. O sea, uno puede ser propenso a determinadas patologías y en cambio no expresarlas porque haces todas las conductas y todos los hábitos y todas las exposiciones o no exposiciones ambientales para que no se exprese justamente eso. Tal cual. Sí, eso es así como lo decís. O sea, digamos, con cualquier test genético te puede decir vos tenés este gen y eso hace que tengas mayor propensión a cierta cosa, pero el paciente por ahí te dice, pero yo no me pasa nada cuando consumo esto. Y es así, digamos. Tal cual. Bueno, a mí me pasó personalmente con el gluten, Sí. acá mi doctora, tipo, yo no soy celíaco y me pasó personalmente, yo tenía migrañas, dolor de lumbar y era el gluten, o sea, y para la medicina tradicional Claro. no tenía problemas con el gluten yo y cambias hábitos, lo sacás y realmente cambia tu energía, se te van síntomas. Tal cual. Es como muy preciso y muy detallado el Sí, tal cual. Totalmente. Y está bien ver eso, como estos síntomas inespecíficos, vamos haciendo un abordaje para ir, obviamente, con los estudios diagnósticos, la amnesis, descartando cuáles son las causas que podemos tener. Y en tu caso, Ie, obviamente lo que es
la parte del gluten, que es súper proinflamatorio y da todo este tipo de síntomas y dolor. Y bueno, si seguramente te viéramos tu pic y tendría un grado alto de inflamación. Por eso también el consumo de omega de suplementación que empezaste. Totalmente, sí. El pic me lo tengo que hacer, todavía no. Podríamos hacerlo a vivo. Podríamos hacerlo hoy, sí, en vivo. Ahora. Real time. Bueno, y después, Caro, ¿qué otros estudios? Otros estudios. Después le quiero preguntar a Die cómo todo eso lo transformó en la app para poder tener como nuestra interfaz. Perfecto. Otro estudio que hacemos es un estudio que se llama Oligoscan, que digamos es un aparatito que escanea la mano y mide lo que es la acumulación de metales pesados en los tejidos, vitaminas y minerales que están intracelulares. También nos da un montón de información. O sea, es un estudio muy sencillo. Si vamos al gold standard, no sería el gold standard, pero sí es un estudio que se hace... Complementario. Sí, y además es muy rápido y nos da una idea muy acertada, digamos. Sí. Entonces, si uno quisiera ser más estricto y medir metales pesados, bueno, sí, tenés que hacer un estudio de pelo, uñas, son estudios mucho más engorrosos y más difíciles de hacer, ¿no? Sí, yo creo que es como, a mí lo que me sirve mucho el Oligoscan es como un screening, sí. Porque me dice, por ejemplo, si hay mercurio, bueno, después lo voy a ir a buscar a ver cuál es el nivel de mercurio, pero yo ya sé que el mercurio está alterado, entonces después vamos a hacer el doble clic ahí. Tal cual. Pero ya hice un paneo general y si tenés el mercurio elevado, te va a dar en el margen rojo elevado altísimo. O sea que la verdad es que a nosotros como estudio complementario y cuando comparamos con análisis de sangre y demás, en toda nuestra evidencia, en la cantidad de pacientes tratados en estos casi 3 años, es muy correlacionable. Sí, o sea, tal cual. No hubo un paciente que nos sorprendió que viéramos en sangre algo que no hayamos visto en el Oligoscan previamente. Sí, es un estudio muy sensible, ¿no? Permite hacer screening. Y lo mismo es para decir eso, ¿viste? Bueno, tiene algún metal pesado muy elevado. Bueno, más allá de que tenemos terapias para quelar ese metal pesado o sacarlo del organismo, estamos frente a un paciente que es un todo, ¿no? Entonces hay que ver cómo está, primero la inflamación del paciente, el estrés oxidativo, que son lo principal a abordar, ¿no? Pero bueno, nada. Hablando de estrés oxidativo, creo que está bueno también ahí viene otro estudio que se llama DROMS, que también es un estudio con una muestra de sangre, que al paciente le pedimos para este estudio alguna preparación básica como 6 horas de ayuno, que no haya tomado ningún suplemento ni nada antes de hacérselo, justamente porque nos da una medición del estrés oxidativo que tienen sus células. ¿Qué quiere decir, no? Todas las células acumulan desechos en una forma que se llama especies reactivas de oxígeno. Y hay enzimas adentro de las células, que son las enzimas antioxidantes, que seguro a todos nos suena la palabra antioxidante, que son las que se deshacen de esos desechos. Entonces el test directamente nos dice cuánto se acumulan estos desechos y cómo están los sistemas antioxidantes. Y podemos trabajar en las dos cosas, ¿no? En mejorar en los sistemas antioxidantes, que son estas enzimas, que dependen de muchos minerales y cofactores, como vitamina C, vitamina E, glutatión, selenio, zinc y demás, y en bajar el estrés oxidativo, o sea, los radicales que se están produciendo, viendo por qué está produciendo tantos radicales esa persona. O sea, qué está haciendo en su vida, ¿no? ¿Está durmiendo bien? ¿Está por ahí sobreentrenando? Que también es algo que hoy está muy, viste, de moda. ¿O cómo está viviendo para generar eso? Sí, creo que también es súper importante este estudio porque es el único estudio que hay hoy en día que te permite medir eso, no solo la agresión, la oxidación, sino la capacidad antioxidante que tenemos. Es un gran estudio que tenemos en Neuro Longevity, que somos de los muy pocos consultorios, porque la verdad es que no hay otra clínica de longevidad que no sea la nuestra de manera interdisciplinaria, pero hay ciertos consultorios que tienen este estudio, que está buenísimo que se tenga, y que quiero remarcar la importancia para colegas y médicos, para que sepan que no es lo mismo estudiar el estrés oxidativo o estudiar la GP en sangre que medir realmente todo lo que es la reserva antioxidante y la agresión en un mismo estudio. Tal cual. Y bueno, voy medio al último estudio, que también es un estudio que mide un gen que se llama ApoE, que lo que mide es la predisposición que uno tiene a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer. Que es muy importante, ¿no? Porque a veces los pacientes me dicen, pero si esto me da, digamos que positivo,
entonces ya estoy condenado, y la realidad es que no es una condena, porque esta enfermedad es una enfermedad súper prevenible, que puede no expresarse nunca, y que si ya sabemos que la persona tiene mayor predisposición, podemos actuar mucho antes, en ver cuáles son las cosas que podemos hacer para que nunca llegue a esto. Totalmente. Nosotros esto es lo que justamente nos da el diferencial, es que a lo largo de estos años ya diseñamos los protocolos para prevenir este tipo de patologías basados en evidencia. Bueno, son los protocolos que hoy en día nosotros hacemos de manera interdisciplinaria, que es súper importante saber dónde estamos parados para justamente actuar ahí antes de tener Alzheimer, decir, bueno, tengo una predisposición, ¿qué es lo que voy a hacer para no llegar a desarrollarlo? Tal cual. Sí, y tratar riesgos, ¿no? Basarnos siempre en riesgos, porque a veces es difícil comunicar eso, ¿no? Es tipo, estoy enfermo o no estoy enfermo, es muy polarizado siempre el análisis, y no es así, o sea, es más riesgos, es bajar riesgos e intervenir en el riesgo. Tal cual. Creo que eso es clave también. Es clave, es clave. Y bueno, entre otros estudios que por ahí, obviamente, pedimos muchísimos y que utilizamos estudios de medicina tradicional, que obviamente los hacemos y los pedimos porque justamente la condición para ser un médico de Area Longevity es que seas especialista en medicina tradicional, porque yo no dejaría en manos mi salud o la de mi familia, la salud de mi familia o mía, en manos de alguien que no sepa de enfermedad, que no haya tratado de enfermos, que no sepa cómo hacer para diagnosticar una enfermedad. Pero obviamente yo no voy a dejar en manos de médicos mi salud o la salud de mi familia que solo sepan de enfermedad. No sé si se explica. Sí, no quiero solo que sepan de enfermedad, sino que sepan cómo prevenir enfermedades, no solo tratarlas. ¿Sí? O sea, creo que me hice un poco una mezcla, pero creo que es lo principal decir. Acá en Area Longevity somos médicos especialistas y usamos las herramientas básicas de la medicina tradicional, y a eso le hacemos un upgrade, un plus, que esta es la nueva medicina, y es la medicina que hoy nosotros promovemos como la medicina del futuro, pero es lo que, gracias a Dios, ya está pasando en Area Longevity, y queremos realmente que llegue a muchas personas para detectar riesgos y prevenir y evitar enfermedades. Tal cual. Sí, y en eso que decís, Nati, tenés razón, porque digamos, todos estos estudios que estuvimos contando que hacemos son estudios que nos van a dar como un diagnóstico del estado de salud, ¿no? De esa persona y dónde estamos parados, y son estudios también para prevención. Pero de repente no sé, yo tuve pacientes que vienen con síntomas y uno tiene que pedir estudios convencionales porque, digamos, si tenés que pedir una endoscopía, la vas a pedir. Si tenés que pedir un Doppler de carótidas, la vas a pedir. Los estudios de screening por edad, digamos, también los pedimos. Totalmente. Porque esa es la buena práctica. No es una cosa o la otra. No es una cosa o la otra. Y por eso para mí es importante recalcar que acá en el equipo somos médicos interdisciplinarios especialistas, porque la verdad es que no es lo mismo terminar medicina y hacer un posgrado de longevidad que terminar de medicina, haber hecho 6 años de tratar pacientes enfermos y estar en una especialización, en una residencia médica, y después hacer todos los cursos y posgrados de medicina de prevención. Yo creo que es algo que, si me preguntás a mí, el orden lo invertiría. O sea, me parece que en medicina tendría que haber longevidad, salir de medicina, hacer longevidad y después la especialización. Aún así, creo que las 3 patas son igual de importantes. O sea, creo que esa es la nueva medicina, justamente. Tal cual. Y además hay otros estudios que también son nuevos que usamos, que terciarizamos y que por ahí son muy puntuales. No sé, por ejemplo, el ALCA-Test o el VO2 Max, que es un estudio de longevidad que hacemos porque es uno de los principales predictores de la longevidad hoy en día, que obviamente no son por ahí la mayor cantidad de estudios que hacemos, pero sí obviamente los puntualizamos en qué pacientes hacerlo. Y lo que siempre decimos con Caro, que es la referente en el área, que se arman con todo el equipo de longevidad el roadmap de los pacientes. O sea, bueno, cómo va a ir haciendo el journey de su salud. Tal cual. Y bueno, justamente esto lo traslada Diego, Así es. lo interpreta Diego, lo traslada como médico y como en la parte de programación de la plataforma en sí. Y contanos, si querés, Diego, un poco cómo viste esta diferencia, que es, bueno, lo que Diego nos dice es, bueno, una cosa son los valores de la medicina tradicional, que creo que eso es lo primero, y otra cosa son los valores que nosotros tenemos en Area Longevity. Si querés contarnos un poco toda esa fase diagnóstica de... Sí, el primer desafío que tuvimos a nivel técnico fue, bueno, con Santi, hablando un poco los biomarcadores, arrancamos con los biomarcadores,
Y ahí es donde se ve la primera brecha grande. En la medicina tradicional tenés un rango, no sé, de eritrocimentación de 0 a 14, por ejemplo, y los biomarcadores de ERA están muy estratificados en semáforos, o sea, valores en alerta que tal vez cualquier otra persona los ignoraría. Y ese fue el primer desafío en la app de, bueno, cómo lo plasmamos para que el paciente primero lo entienda, que sea fácil e intuitivo. Y bueno, sin spoilear mucho, pero bueno, está bueno sí, un poquito lo que desarrollamos. Los pacientes suben sus estudios y se arma todo como una especie de gráfico comparativo donde cada parámetro uno ve el valor tradicional y el valor ERA. Entonces, rápidamente, con un sistema de semáforos y de colores, uno ve, por ejemplo, no sé, el hematocrito medio normal, pero lo tengo en alerta en ERA. Entonces es como que rápidamente con la app uno sube sus estudios, ya sea el PIC o el de biomarcadores, y tiene esa información en el momento, inmediata. Y no solo eso, sino que uno entra en cada biomarcador y lo que desarrollamos fue como una especie de un sistema que el paciente pueda accionar sobre ese laboratorio. Entonces, no sé, por ejemplo, la creatinina le dio un poco elevada, para la medicina tradicional estaba normal, para ERA está en alerta. Bueno, ¿qué medidas, qué protocolos vamos a implementar, qué plan de acción vamos a implementar para atacar preventivamente ese valor puntual de la creatinina? Entonces el paciente entra en un juego realmente de su salud. Está buenísimo porque entra a tratar de ganarle a esos valores y bueno, y tiene la información en el momento. Creo que eso es tan importante como la educación que tiene el paciente de su salud. Porque, a ver, yo creo que la parte que más le gusta al paciente es entender su salud y dónde está parado. Exacto. Y también entender si... Yo creo que la realidad, el paciente quiere entender si se va a enfermar. O sea, ¿a quién le interesa saber si está enfermo? Bueno, está bien, es más evidente, pero yo quiero saber si tengo riesgo de enfermarme. Totalmente. Entonces, Sí, tal cual. nosotros en la app, Diego desarrolló la manera... que yo siempre le digo a Diego, para mí es magia lo que hace, porque es como plasmarlo, evidentemente, lo que nosotros hacemos, cómo lo plasma en la tecnología. Y el paciente, la persona tiene la manera de ver específicamente, decir, bueno, la medicina tradicional me dice que está todo ok, y acá en ERA, se muestra como en un ranguito, que después, bueno, lo vamos a mostrar. Acá en ERA, bueno, estoy un poquito ya en amarillo, tirando a rojo. Y siempre la app te da la posibilidad de que si vos por ahí elegiste un journey en el cual vas solo, que no querés tener a un médico atrás, sino que vos podés ir manejándote con la aplicación y demás, pero siempre te damos la posibilidad de que estamos atrás nosotros, no solo dándote los valores que nosotros consideramos de riesgo, sino también que nos podés consultar en el momento con un clic de decir, agenda con nosotros hoy y ya vas a tener tu consulta si te da miedo, si te da inseguridad, si querés ahondar más en eso, como que siempre tener la cercanía. Ese fue un diferencial de entrada, o sea, todas las apps digamos, de medicina de longevidad hoy en día que hicimos el research ponen mucho la inteligencia artificial al frente y creo que es un error porque el paciente siente esa desconexión con el médico. Entonces está bueno por un lado tener ese asistente inteligente que sabe, pero por otro lado vos querés que Nati o sea, que el especialista te diga qué hacer. Entonces el objetivo de la app es un poco eso, toda esa información y trabajo educativo y toda esa reconexión con el médico. Vos tengas miles de formas de o mandarle a tu laboratorio o una alerta o hablar directamente con el health manager. Tenés un montón de herramientas en la app para sentirte todos los días conectado con el equipo. Totalmente. Eso fue una prioridad. Eso fue una prioridad y también el hecho de que sepan de que este laboratorio no está analizado por una IA random, Exacto. sino que son nuestros valores que los estudiamos en libros, en papers de evidencia y son los mismos valores que si te sentaras en una consulta con Caro, que es referente, o con Santiago, que es coordinador del área de longevidad, ellos te analizarían de esa manera el laboratorio. Entonces vos ya tenés como un insight previo y te hiciste el score de longevidad, cargaste tus laboratorios, es como que ya empezaste. Y también te da un decir, bueno, cuán urgente es que tengo que agendar la consulta o si puedo seguir estos 3 meses porque estoy de viaje o porque estoy complicado, puedo trabajar en algún hábito, puedo trabajar en algún suplemento, pero que no sea el suplemento que leí evidencia TikTok, que hay que tomar todos magnesio y esto y lo otro. No, es enfocado en mí directamente, en lo que yo subí en mi score y en mi laboratorio. Sí, qué magnesio, en qué dosis, por qué lo voy a tomar, qué parámetros estoy combatiendo, como más preciso. Mucho más preciso y también
que es lo que hicimos, es decir, se basa en las recomendaciones de suplementación, está coacheado con nuestras recomendaciones, o sea, con nuestros protocolos. Claro. Entonces no solo vemos si es mujer o hombre, no solo vemos la edad que tiene, no solo vemos dónde vive, sino analizamos todos sus hábitos y además analizamos todo el laboratorio que tiene para hacer, bueno, te recomendamos esto por esto y por un tiempo determinado. O sea, lo ideal siempre es la reconexión con nosotros. Sí, presencial, ir al consultorio y tenerla. Y la verdad es que algo que bueno, nos pasó con Diego, a diferencia de otros lugares que intentamos hacer la plataforma, porque obviamente es algo difícil. Al ser Diego la cabeza de la parte tecnológica y al ser un médico y al haber hecho dolor y al hacer esta medicina preventiva, es más fácil y es increíble cómo él entiende y cómo no es ni siquiera un diálogo que tenemos entre nosotros. Sí, siempre ayer me pasaba con Santi, ayer nos juntamos con Santi, les cuento una anécdota, sí. Y estábamos hablando justo del PIC, o sea, del perfil de inflamación. Y entonces estábamos diseñando este sistema de semáforos justamente para que el paciente tampoco se pierda en tanta información. Y bueno, estuvimos desarrollando un poco este scoring en el perfil de inflamación y cómo, bueno, vos te medís la eritrosegmentación, los valores normales, y bueno, y te da un valor que tal vez decís, bueno, está mal o está bien, pero no tenés como un grado de qué tan apurado tenés que estar. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando ayer era, bueno, tenemos 7, 8 marcadores, cada uno tiene su color, los amarillos son los que están ahí en alerta, los rojos, y se hace un agregado de todos esos valores. Entonces vos entrás a tu aplicación y tenés, bueno, ¿cómo está mi inflamación celular? Y tenés un resultado. ¿Está rojo? Bueno, sacá el turno claro. lo antes que puedas. ¿Está en amarillo? Bueno, empecemos con los protocolos de hábitos que tenemos ya para que arranques estos meses. Es como que está muy bien pensado desde ese lado. Sí, y algo que te quería decir de eso, Diego, es el hecho de que al ser vos médico, que estás atrás de la aplicación, como que siempre nos llevaste a, porque obviamente con todo esto de la tecnología, muchos otros lugares nos decían, chicos, pero esto acá metemos a la IA y en un segundo te lo analiza y lo hace solo y esto. Y con Diego, que por eso es la razón que siempre hicimos el match, porque además de trabajar mucho con pacientes, es, Nati, siempre llevemos al médico cerca del paciente, totalmente, cerca del laboratorio, a que pueda consultarnos cuando él necesite, porque obviamente yo siempre digo, la información es igual que la desinformación, no informa. O sea, la sobreinformación, quiero decir, sí. es igual que la desinformación. Claro. O sea, no informa a la persona. Entonces, estar siempre cerca a nosotros y que la app sea justamente esta herramienta para acompañarlos y que nos pueda consultar y estar cerca y dándole más información a cada vez más personas, porque obviamente las consultas son finitas, los tiempos de consultorio, como decía Diego, se nos colapsan, o sea, tenemos turno por ahí acá 2 meses, con Santiago 3 meses, o sea, es difícil y queremos estar cerca de las personas. Y todos los pacientes ya van a la consulta con ChatGPT, súper analizado, todo. Sí. Ya van a la consulta y ya saben todo, ya le preguntaron todo, entonces darle otro, como le decimos nosotros, bicho de inteligencia artificial al paciente es el diferencial. Sí, ¿no? Exactamente, darle un bicho que sean nuestros cerebros, como siempre decimos, y un cerebro médico atrás de la plataforma. En resumen, eso es lo que estamos haciendo. Estamos agarrando los cerebros de ustedes, especialistas en longevidad, creando un Big Data Lake, se llama, y que con eso podamos llevarle ese cerebro escalable, gracias a una app móvil que todo el mundo lo tiene en el celular, se la puede descargar de cualquier lugar, y llevar esos tratamientos, esos cerebros a todo el mundo. Hay algo que quiero recalcar de todo esto, que es que los pacientes siempre me preguntan, viste, como, bueno, está bien, ya hice los estudios, tuvimos como una consulta de seguimiento, hicimos un plan, y es como, ¿y cuándo te vuelvo a ver? O sea, ¿cómo sigue todo, no? Sí. Y recalcar un poco que esto de la medicina que hacemos nosotros es algo dinámico, ¿no? Como que yo no le doy un plan a un paciente como darle un medicamento y decirle, listo, ahora te vas con esta medicación y ya está. Sino que siempre les digo, mira, de acá, ya sea en 1, 2 o 3 meses máximo, sí o sí tenemos que vernos de vuelta o por lo menos rechequear lo que estamos tratando, ¿no? De repente, no sé, estamos tratando una deficiencia, bueno, veamos cómo está, o el pic muy alto. Sí, es súper dinámico, ¿no? Tal cual. En 2 semanas tal vez el paciente tiene una duda o le pasó algo o tal cual, se fracturó o cualquier cosa y está bueno tener esa conexión rápida con el... Eso está buenísimo porque también es otra de las ventajas principales que hay
salteando no, porque hicimos, bueno, la historia clínica, hicimos el diagnóstico y ahora y que algo que le damos mucho foco es el seguimiento longitudinal del paciente. O sea, esa información que vamos teniendo del paciente cuando no estamos en contacto directo, que es algo que estamos armando, que justamente ¿cómo estás haciendo tus hábitos? ¿Cómo estás tomando tus suplementos? No solo no podemos estar nosotros en el día a día, pero a través de nuestra app, y es como un poco nosotros de decirte, acordate de tomar agua, acordate de tomar sol, acordate de este suplemento, exacto, te ayudamos en eso, es parte del seguimiento estar atrás de eso. Y también está el feedback, que el paciente a través de la app se pueda comunicar con nosotros y podamos tener información. Él va a ir cargando por ahí en dormí mal, dormí bien, va a ser todo por escalas. La conexión con los wearables. La conexión con los wearables, de cómo está durmiendo y demás. Entonces nosotros vamos a tener esa información de por ahí 3 meses que no lo vimos. Aún así él va a estar conectado con nosotros y vamos a recibir toda esa información. Entonces, bueno, en todos esos 3 meses, ¿cómo fuiste evolucionando y qué fuiste haciendo? Y por ahí es como dice Caro, hay distintos protocolos, hay protocolos de 3 meses, de 6 meses, hay protocolos anuales. Llega un momento sí que obviamente yo tengo pacientes que ya a lo largo de este tiempo he optimizado su salud, pero después ahí lo que yo me baso es en objetivos. Pero hay pacientes que ya tengo todos los laboratorios optimizados, que están bien, que se sienten bien, que se sienten súper bien, pero me dice, mira Nati, yo ahora tengo este objetivo, quiero correr o subir los Andes y necesito, bueno, vamos a ir a trabajar en ese objetivo y cómo puedo optimizar tu salud para ese objetivo, que es bueno un poco de los peak span que se hablan acá en la longevity. O sea, más allá del health span, bueno, vamos a ir a optimizar determinados picos para cumplir tu objetivo final, digamos, o fundamental de ese año. Tal cual. Sí, la app va a ser clave para eso. Esto que decís que es re importante. Cuando el paciente está en la consulta, muchas veces es súper subjetivo, que está bien, tiene que ser así, pero de golpe te dice, sí, no, estoy durmiendo bien. Y ves, ahora, gracias a la plataforma, el médico va a tener ahí cómo está durmiendo realmente. Cómo le afectó en su perfil de inflamación, cómo le afectó en su laboratorio, cómo le afectó en su wearable, o sea, la data exacta de calidad de sueño, de cantidad de sueño. Entonces ahí es donde puede hacer el médico en el consultorio directamente la intervención para ver por qué ese gap de cómo se siente el paciente y cómo está realmente. Buenísimo. Totalmente. Y también por ahí hay pacientes que te dicen, yo duermo bien, y está tomando ejemplo de la medicina tradicional, benzodiazepinas, claro. Y después vos vas a ver en cualquier wearable o en cualquier estudio realmente más preciso que esa persona se salteó absolutamente todas las fases del sueño. No tiene REM. O sea, directamente. Entonces, esa persona que dice que durmió bien, pero al otro día igual está cansada, le cuesta hacer las actividades y no entiende por qué, porque está durmiendo bien, nosotros se lo podemos mostrar con evidencia también en esa persona, y decirte, mira, esta es la razón por la cual vos no estás durmiendo bien. Vamos a trabajar en los hábitos del sueño, nuestro protocolo de sueños que ya tenemos, no solo con hábitos, sino con suplementación, con sueroterapia, en otro tipo, no justo un sueño, pero en otros con tratamientos regenerativos. O sea, un protocolo en el cual trabajamos sobre lo que el paciente vemos que está mal y que él también pueda ver los cambios. O sea, totalmente. Ir haciendo un trabajo en conjunto y objetivo basado en este caso los wearables, pero también en los laboratorios de cada paciente y en este continuo de información longitudinal bidireccional. Sí, en eso que decís, además, muchas personas empiezan a tomar benzodiazepinas o las vienen tomando hace 1000 años y ya lo tienen normalizado, ¿no? Como, bueno, duermo bien, duermo con esto, y no, por ahí no se detienen a pensar por qué están tomando esa benzodiazepina, por qué la necesitan, por qué no pueden dormir, digamos, de forma adecuada sin tomarla. Total. Así que también, y es también un poco de lo que es la industria de la medicina tradicional, de cómo se naturalizó y normalizó la medicación indiscriminada. Nosotros que somos médicos tradicionales sabemos la cantidad de efectos adversos que tiene un montón de medicación y cómo la gente los usa como herramientas y lo tiene al alcance de la mano y piensa que si están así es porque está bien usarlos. Sí. Y la verdad es que nosotros vemos todo el behind the scenes de toda esta situación y este uso indiscriminado y descontrolado tanto de médicos como pacientes, que queremos realmente revertir y realmente apoyarnos en lo que es mucho más natural, que es justamente ahora empieza la etapa de que quiero que Caro nos cuente cómo arma los protocolos, cómo empieza un protocolo. Bueno, tenemos toda esta etapa diagnóstica y ahora, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué empezamos?
A ver, obvio que cada paciente es muy distinto, ¿no? Es como un mundo. Porque vos ahí incluiste el motivo de consulta, digamos, que hizo que ese paciente esté ahí. Incluiste toda la historia de ese paciente, sus hábitos y sus objetivos. Sí. O sea, es algo único, ¿no? Sí, sí. Así que, digamos, hay un montón de herramientas. Cada protocolo que hacemos es muy personalizado. Digamos, tenemos todo un equipo, que esto también lo quería contar, que hay un equipo muy grande atrás. Digamos, hay especialistas en nutrición, sobre todo nutrición antiinflamatoria y metabolismo de la glucosa, que son dos cosas muy importantes. Tenemos un cardiólogo, una endocrinóloga, una dermatóloga, todo el área de dolor. Digamos, hay un montón de áreas que se pueden trabajar y que trabajamos todos en conjunto. Y que, bueno, de repente uno, no sé, por ejemplo, yo también puedo llegar a derivar a un paciente a distintas áreas, ¿no? Claro. Sobre todo por ahí la derivación más directa es nutrición, porque es como lo primero que hay que evaluar y ese paciente va a una consulta con la nutricionista y tiene 1 hora de hablar sobre qué es lo que come, cuánto, a qué hora, todo. Que es fundamental, y te interrumpo 2 segundos, Caro, Sí. decirte que lo bueno de trabajar todos juntos en el mismo lugar, de la misma manera, es que es esa integración en la Tal mirada. cual. O sea, hablamos todos el mismo idioma acá adentro, que eso es lo importante, porque hay veces que una persona en medicina tradicional, vos usás la palabra derivar, vos decís, Chau. qué caos, ¿qué me va a decir? Sí. Me va a decir algo totalmente diferente. Pero eso pasa muy seguido. Sí. Te derivan, la derivan y interconsulta, es el como, médico te dice lo opuesto ya a está. lo que te dijo el que te Claro, derivó y decís, claro. Y acá es eso, o sea, la próxima persona que ves te suma. No Sí, te deriva, sí. no te cambia, no hablamos Totalmente. otro idioma. Sí, y además la nutricionista también va a ver el valor del PIC, también va a ver los Claro. desde ya que marcadores. estamos, claro, al usar Sí. todo ese mismo sistema es como que está todo Sí. muy integrado ya a Tal nivel cual. tech Integrado, también. y al formarnos también, porque tenemos una parte académica, que es ERA Academy, en la cual nosotros todos hacemos ateneos mensuales y charlas educativas y papers y análisis de estudios, entonces todos estamos formándonos y actualizándonos continuamente, que hace que tengamos, obviamente, una única formación. Tal cual. Sí. Sí, a ver, yo derivo un paciente, por decir derivar, ¿no? Porque Sí, sí, sigue sí. siendo como parte de Adentro, lo mismo. Y hablo con el profesional al cual se lo derivé y le cuento, digamos, ¿no? Este paciente me consultó por tal cosa, a mí me preocupa o no esto que vi. Es como muy integrado, ¿no? Todo el tratamiento. Y bueno, así como un protocolo, digamos, puede incluir que lo derive a ciertas áreas, puede incluir que haga otros estudios. En general incluye algún esquema de suplementación, ya sea básico o más avanzado. Eso todo va a depender de los hallazgos, ¿no? cual. De los estudios que hicimos y además los objetivos que tiene ese paciente. Y los hábitos que tenga. Y los hábitos que tenga. Sí. O sea, no es lo mismo un paciente sano que es un deportista de élite que un paciente que viene con alguna condición médica y por ahí es más una edad más avanzada o tiene otras cosas. Total. Así que Total. hay como una gama Sí, muy yo amplia. creo que algo muy importante a recalcar en estos protocolos que hacemos, que dice Caro, o sea, es tan amplio porque es personalizado. Porque si a todo el mundo le diéramos la misma receta, dejaría de ser personalizado. Y justamente eso es lo que queremos mantener en la plataforma digital, tanto la app como el back, siempre que sea súper personalizado para cada persona. Y nuestros protocolos, así como en grandes rasgos, lo que siempre, y como los dividimos para que el paciente también entienda, es un protocolo de hábitos. Todo paciente que sale de acá sale con determinados hábitos que les decimos para mejorar los que ya tiene. Un protocolo de suplementación, como dice Caro, a veces básico, a veces súper avanzado, todo depende del laboratorio y demás. Un protocolo de sueroterapia endovenosa, en caso de que necesite, que es suplementación, pero endovenosa, en caso de que el paciente lo necesite. Y después también protocolos regenerativos, que son protocolos más avanzados en los cuales por ahí revertimos ciertas condiciones, porque hay pacientes que dicen, bueno, yo estoy hasta acá, está bien, no estoy enfermo, pero tengo algo, tengo una patología, tengo un dolor, tengo una artrosis, no llegué 10 puntos a mis 20 años, llegué a mis 50 y ya tengo todas estas manifestaciones. Y quiero atenderme acá, ¿qué tipo de solución? ¿Cómo podemos revertir esto que ya tengo? Y ahí nosotros hacemos un estudio de si realmente es candidato para hacerte estos tratamientos, si todavía se puede revertir o ya llegamos tarde y si bien no es, o por ahí es una enfermedad
ya es una enfermedad que no podemos resolver con este tipo de medicina, no podemos revertirla. Entonces esos son los protocolos regenerativos. Entonces el paciente va a tener todos sus protocolos integrados en lo que llamamos el roadmap del paciente. Por ahí hay algunos que están en paralelos y hay algunos que vamos haciendo como en secuencial. Y esto también fue un gran desafío, cómo meterlo en la matrix de la tecnología. Que bueno, si querés contarnos, Diego, un poco cómo Sí, el desafío era un poco que al ser tan personalizado, uno no puede hacer ninguna plantilla, como que cada paciente va a ser diferente. Entonces, bueno, un paciente tenía un protocolo de hábitos, que encima el protocolo de hábitos lleva varios hábitos. Cada hábito, bueno, entonces cada hábito se programa, tiene su parte custom, digamos. Después la parte de suplementación es todo un mundo, porque bueno, el paciente tal vez los consume ya de antes, no los consume de antes. Tal vez tiene algunas dudas o reticencias sobre algunos suplementos o no entiende. Entonces el desafío un poco en la app fue plasmar eso en lo que llamamos la hoja de ruta clínica o el roadmap del paciente centralizado, donde el paciente entra y claramente tiene sus próximos pasos, qué hábitos están en continuo, o sea, no es que es un próximo paso, sino que es lo que está haciendo, puede marcar como consolidado las cosas, o sea, puede darnos feedback a nosotros inmediato de cómo está en ese hábito, de cómo está en ese suplemento, qué toma se perdió, adherencia, que esto es importantísimo en medicina, que en medicina tradicional la adherencia o el seguimiento es muy difícil realmente, porque uno lo ve tal vez 3-6 meses, y tal vez el paciente a la semana, salió del consultorio a la semana ya dejó el tratamiento, y uno ni se entera. Entonces, bueno, ese fue un poco el desafío, armarle esa hoja de ruta, ese GPS de longevidad, donde, bueno, culmina en checkpoints o en momentos donde nosotros reevaluamos todo, se vuelven a hacer los estudios, el paciente puede ver claramente su evolución, puede ver claramente sus resultados, cómo se modificó su score, por eso creamos este score y estamos trabajando tanto en este score preciso para que el paciente fácilmente pueda ver en qué estado está y medirlo, ¿no? Es buenísimo, digamos que uno pueda también ir viendo su avance con los estudios diagnósticos, ¿no? Que son algo súper objetivo y que por ahí en medicina tradicional te llega el paciente, viste, con una carpeta de toda la vida de análisis de sangre y todas las radiografías que le hicieron y queda toda la información como perdida, viste, como que... Bueno, ahí tal cual, ahí la inteligencia artificial es donde hay que usarla bien, porque ahí es imposible que un médico agarre una carpeta con 50.000 estudios y los pueda ver y analizar precisamente a todos, porque se puede sentar a hacerlo, pero que lo haga precisamente es difícil. Entonces el paciente sube los estudios y en 2 segundos la inteligencia artificial te hace un resumen de cuáles son los importantes, cómo impacta esto en el score. Entonces hay todo un trabajo ahí, digamos, algorítmico. Y te los ordena también. Te los ordena. Sea, que es algo fundamental. O sea, el paciente ya no va a tener, que creo que esto es lo que yo siempre digo, o sea, la longevidad hoy es un sistema que está fragmentado, no solo porque no hay un lugar, o sea, excepto Behavioral Longevity, que te integre todos los médicos y todas las especialidades, sino también porque vos tenés estudios de medicina tradicional, tenés la resonancia en italiano, la ecografía en el austral, entonces tenés todo disperso y todos estos nuevos estudios que toda tenés la información de todo en lo que otro hiciste. lado, claro. Entonces decir, ¿cómo puedo integrar? Y que eso es lo que nosotros queremos. No es que estamos en contra de la medicina tradicional, al contrario, o sea, al contrario, la queremos potenciar. Entonces, para potenciarla, ¿qué hacemos? Tomamos todas las herramientas de la medicina tradicional, agarramos todos sus estudios y lo que decía Diego es, utilizamos la IA, ¿pero para qué? Para ordenarlo, para ponerlo de manera prolija, para que nosotros podamos verlo mejor, para poder estudiarlo mejor. Más práctico, digamos, más simple para verlo y poder interpretarlo más rápido, porque si no se termina perdiendo, digamos, en una consulta. Sí, y aparte otra cosa y el me parece... paciente lo pierde también. Sí, también. Sí, una cosa técnica tal vez para explicar de la inteligencia artificial aplicada a la medicina que me parece importante, es esto de que todavía no estamos en una etapa madurativa de la inteligencia artificial de sistemas autónomos, que tal vez eso es un futuro de que te puedan realmente dar un tratamiento mejor que un humano. Sí. Eso va a pasar, es probable que pase, pero no estamos ni cerca. Entonces hay ni la IA ni nosotros como personas. Ni nosotros como personas. Bueno, totalmente. eso es muy más importante, digamos, porque todavía, digamos, lo que es menos reemplazable es la cercanía, el contacto, la empatía. Exacto. Eso, digamos, no. Entonces, sí. No sé, me cuesta. Bueno, no, y sí, se va está usando, por ahí. sí, Algún día ya se está usando mucho así, ¿viste? Que se ponen los chats y se ponen distintas startups que hay de medicina con inteligencia artificial
intentan esa solución de ese problema. Bueno, te vamos a diagnosticar mucho más preciso, pero el diagnóstico preciso va por esto que estábamos hablando antes, de recopilar la información, tener la información precisa longitudinalmente y que el análisis lo haga el médico potenciado con inteligencia artificial. Buenísimo. Total, y de hecho nosotros con Diego, bueno, en todo el camino que hemos hecho, con muchas personas nos decían, ¿por qué no ponen un agente de IA que hable con el paciente directo? Y con Diego fue como, no, eso es justamente todo lo que no queremos. No, el paciente ya aparte habló con ChatGPT todo. Claro. Entonces no quiere volver a hablar con un... Ya vienen todos. Y aparte hay algo que no, que si bien lo que es la inteligencia artificial, en mi opinión, habla, hay algo de experiencia y de detectar determinados riesgos y también de saber qué es lo que la persona necesita escuchar. Eso. Que no, el timing no te lo va a dar la inteligencia artificial. Tal cual. Entonces, yo cuando trabajo con un paciente no solo trabajo en lo que veo, en la historia clínica, en los protocolos y todo, también estudio a ver cuánta información esa persona me está dando feedback de que puede recibir. Y si no, realmente yo me lo noto. En la próxima consulta le hablo de esto, porque la persona por ahí ya le veo que se está abrumando, no está entendiendo. Y esa sobreinformación que te da la inteligencia artificial no la puede medir en un feedback. Y bueno, eso creo que eso es parte de la personalización. No, y esto que decís de que el médico humano, ¿no?, va cambiando objetivos, porque todo el tiempo vas cambiando objetivos con el paciente. Eso es lo que las máquinas no fallan hoy en día, por eso no son sistemas autónomos, porque les cuesta a las máquinas justamente cambiar de objetivo, esa función cambiante, objeto, que matemáticamente la IA debería poder hacerlo, todavía no lo puede hacer. Y cuando lo logren hacer, bueno, ahí es otra discusión. Pero hoy en día eso es lo que nos diferencia de las máquinas, es justamente eso que dijiste, poder cambiar un tratamiento, poder cambiar el objetivo. No, te dio este resultado, no, vamos para allá. Esa cosa personalizada, ese roadmap personalizado, es donde la máquina por ahora están en desventaja con nosotros. Tal cual. Qué bueno que todavía sigamos acá. Totalmente. No, porque yo realmente creo que, y lo que siempre hablamos para nosotros, y nosotros lo usamos mucho en IBRA, es una herramienta operativa que no va a reemplazar y no queremos que reemplace nuestra relación con el médico, porque si algo hemos aprendido en nuestra carrera, que la relación médico-paciente, la verdad que es de lo más importante y que siempre queremos mantener esa calidad de atención con el paciente y ese contacto. Es la mitad del tratamiento. Uno. Sí. 100%. El paciente sale y ya se siente mejor. Sí. Es que lo que permite tener adherencia, lo que lo motiva a seguir, lo que lo motiva a cuidarse, porque por ahí hay alguien que realmente me dicen, Nati, me acordé de vos diciéndome que haga tal cosa y lo hice. Y es como que el médico termina estando presente. Totalmente. Y otra cosa te quiero agregar, es importante el ejemplo. El ejemplo, como yo lo veo con mis hijos, o sea, se educa con el ejemplo. Si tu médico o el ministro de salud tiene todas las enfermedades y no es el ejemplo, es como difícil seguirle, ¿no? El camino. Entonces yo creo que también educar con el ejemplo, que tu médico aplique los protocolos, que tu médico haga ejercicio, haga deporte, se cuide, se suplemente. Yo creo que ese implícitamente es un tratamiento. Totalmente. Sabes que eso es algo que recontra fomentamos adentro de Vibra Longevity, que aparte nos sale solos adherir porque todos queremos mejorar y todos queremos potenciarnos y vemos al del lado, pero vemos al del lado que está haciendo algo y nos contagiamos y retroalimentamos positivamente en ese camino. Y si obviamente si hay alguien que vemos que de repente está fumando, por ejemplo, o lo que fuera, somos los primeros que vamos a decir, ¿cómo te ayudamos a que no sigas adelante con este hábito que ya sabes dónde vamos a terminar? Totalmente. O sea, es como que si con nuestro equipo, si con nosotros los que somos no nos cuidamos, ¿cómo pretendemos cuidar a los de afuera de la misma manera? Y ese es algo que es súper importante, porque a mí en medicina tradicional el jefe de cirugía me daba clases fumando un pucho, claro. con un diámetro abdominal bastante por arriba del promedio, que no es por juzgar a esa persona, sino por decir, estás predicando salud, estás pidiendo que el paciente se cuide de alguna manera y vos no estás pidiendo que haga determinados hábitos en los cuales vos no tenés la fuerza de voluntad para cumplir. Entonces ya cómo se motiva el paciente para cumplirlo. Sí, totalmente. Creo que es parte también de la adherencia que tanto trabajamos.
Sí, también yendo a esto de qué nos diferencia de la IA, digamos, viste, a veces el paciente primero solo necesita que lo escuchen, después por ahí viene con alguna inquietud y le pone más peso a una cosa que a otra. Total. Que por ahí vos decís, yo le hubiera puesto más peso a esto otro, ¿no? Totalmente. Y bueno, al paciente le parece más importante cierta cosa, ¿no? Solucionar algo en ese momento. Yo creo que en eso que vos decís también, cuando tenés un diálogo con la inteligencia artificial, si vos le pones peso a una cosa, se olvida de la otra. En cambio, vos como médica agarraste la big picture. Entonces, sabés que él está prestando atención a esto, pero a vos te quedó esto, que por ahí sabés que es lo más importante, que lo tenés en el tintero a tratar y que no se lo vas a decir hoy. Pero lo anotaste para hacérselo en cinco sesiones, cuando se resuelva toda la primera parte, que es lo que más le importa al paciente. Tal cual. Y lo otro es también que, digamos, el paciente puede sentirse cercano a un humano, ¿no? Como que vos podés decirle ejemplos en tu propia vida de cosas que por ahí le están pasando. Tal cual. Y eso es lo que genera la conexión o la motivación a veces. Sí. Que eso creo que en una inteligencia artificial es difícil, que por ahí te motive o te dé propósito per se, ¿no? Y los intentos todavía no son buenos. Tal cual. Entonces, como dijimos, una persona que realmente quiera cuidar su salud, quiera prevenir enfermedades, quiera trabajar en la medicina parada desde un lugar desde lo sano y no desde estar enfermo, es decir, una persona que quiera optimizarse salud y quiera hacerlo de manera seria, con un equipo interdisciplinario, en una clínica con un N o una trayectoria de protocolos validados, debería obviamente venir a IRA Longevity para empezar este camino. Y te quiero preguntar a vos, Caro, ¿qué le recomendarías a una persona que realmente quiera optimizar su salud en IRA Longevity de manera consciente? ¿Cómo empezaría este camino? ¿Cómo le recomendarías empezar? Lo primero que haría es, hacer algún análisis de en dónde está parado el paciente, digamos, ¿no? De dónde partimos, cuál es el estado de salud. Es una consulta, digamos. Sí, por ahí una consulta y en conjunto con algún análisis básico de estudios complementarios para ver dónde estamos, ¿no? Perfecto. Eso sería como lo inicial, la base. Bien. Y de ahí, ver cuáles son los objetivos de ese paciente, qué es lo que encontramos. Y si tuvieras que elegir, poner 2 estudios que dirías sí o sí a todos los pacientes hay que hacerse y ¿cuál elegirías poner? En este país, Argentina, todo. Los biomarcadores, o sea, sí o sí. El análisis de sangre. El análisis de sangre, claro. El análisis de sangre es lo más básico que necesitamos para darle un diagnóstico del estado de salud. Y segundo lugar, el PIC, que también nos va a decir el grado de inflamación que tiene esa persona. Y que nos va a servir un montón para entender cosas que le estén pasando o que le puedan pasar eventualmente y explicarle lo que es la medicina de prevención, la medicina de precisión, cómo podemos hacer un plan para optimizar su longevidad y en realidad lo que es su peak span, que es su mayor potencial biológico, digamos, ¿no? Que esté en el mayor potencial. Entonces sería la consulta, o sea, para empezar la personalización, los 2 estudios diagnósticos, biomarcadores y PIC, y de protocolos, ¿con qué recomendarías empezar? Si viene alguien, se hace la consulta, se hace los estudios diagnósticos, pero llevan un tiempo, ¿qué le dirías? Por ahí 2 hábitos que veas en tu población, en tu N de pacientes, que más recomendarías iniciar. Alimentación es fundamental por nuestra población, que la verdad que tenemos muchos trastornos de la alimentación o muchas personas que por ahí sienten o piensan que comen sano y en realidad cuando vamos a ver cómo se están alimentando nos damos cuenta de que no es tan saludable lo que están comiendo o no es tan saludable para esa persona, ¿no? Sí. Así que eso es fundamental. Y lo otro es el sueño, que para mí es de los hábitos más importantes. Literal. Porque por ahí siempre queremos poner, el hacer ejercicio o cosas que lleven más acción, pero el sueño es fundamental porque es ahí donde cae como un dominó, ¿no? Si uno no descansa bien, no logra reparar su organismo, no logra como resetear el organismo y después ya empezás el día con energía baja. Una desregulación neuroendocrina. Tal cual, literal. O sea, lo que comas ese día no va a entrar igual que un día que descansaste bien.
Eso es lo bueno del PIC, ¿no? Que mide esta relación entre el pro y el antiinflamatorio. Entonces, por Tal ahí cual. estás haciendo un montón de cosas buenas. Tal cual. Si mantenés el proinflamatorio súper alto, el PIC siempre te va a dar alto. Exacto. Y Sí. también nos dicen qué grado. Entonces, Qué ¿a grado. dónde apuntar más? Esto de los semáforos. Exacto. Tal cual. Exactamente. Así que bueno, nada, alimentación y sueño, fundamental. Bueno, igual todos son importantes. Obviamente, pero bueno, elegir. Sí. Hay que elegir dos. Bien. Y bueno, y vos, Diego, como médico, especialista en dolor y demás, y en esta medicina nueva, si tuvieras que recomendar a una persona a optimizar su salud y a empezar este journey, ¿qué le recomendarías? Mira, yo creo que si fuera yo, si hay una app donde yo puedo rápidamente comenzar a hacer algo antes de la consulta, porque uno agenda lo que hablamos antes, uno agenda y tal vez en 3 semanas voy a ver al médico y los pacientes quieren ya hacer algo. Entonces yo si me pongo en ese lugar de paciente, a mí me encantaría poder bajarme una app, subir mis estudios, porque todos los pacientes tienen laboratorios, tienen estudios hechos, por más que no sean tan precisos algunos, y eso me remotivaría a como apuntarle a esa consulta dentro de 3 semanas o 2 semanas, ya bajarme una app, subir mis estudios, ya tener este coacheo, estos cerebros de estos médicos que están hace mucho haciendo esto y todo este N de pacientes y toda esta evidencia científica bajada simplemente en esa subida del estudio, ese análisis y ese resultado inicial, ese snapshot, como le decimos nosotros, ese screenshot, contestar ese cuestionario y comenzar. Como que ya eso sería Ya te da la motivación. Sí, ya eso sería como es empezás. un primer paso no tan grande como una primera consulta, que hay que, bueno... Tal cual. Así que yo creo que eso sería Sí, sí. lo ideal para mí. Perfecto, sí, yo creo que también son ambas cosas importantes y por eso es tan importante y por eso en ERA promovemos este modelo híbrido en el cual siempre priorizamos la personalización, tanto sea en una primera consulta que es súper personalizado, como en la app que también tiene su dosis de personalización y que en cualquier momento del camino del journey adentro de la app vos puedas vivir las dos experiencias, o agendar una consulta directamente o vivir un camino en el cual vos cargas tus estudios, haces tu score de longevidad de hábitos y por ahí lo vivas un poco más independiente, por decirlo de alguna manera, en esta etapa inicial, de manera un poco más inmediata también, porque obviamente la consulta con el médico tarda un poco más y tenés un poco más de inmediatez en resultados también, pero que siempre tengas la posibilidad de, si hay algo que te alarmó o algo que no te gustó o tenés alguna duda, de poder siempre consultar y agendar un turno en el momento, digamos. Así que bueno, nada, creo que damos el cierre de esta manera a este tercer episodio de las ERA Talks con dos grandes médicos referentes y presentando un poco este modelo híbrido de ERA Longevity, que es la clínica física con todo nuestro equipo de médicos interdisciplinarios que trabajan día a día con pacientes reales, con protocolos reales, con evidencia, y la otra parte que es la escalabilidad y cómo replicamos todos esos protocolos en nuestra plataforma digital y cómo queremos llegar a cada vez más personas y cómo queremos promover la salud para que no tenga región, que sea algo que pueda escalar fronteras y que sea algo que podamos prevenir muchísimas enfermedades, no llegando a un tratamiento que dependa exclusivamente de lo físico, sino Un que impacto más masivo global. y que cada persona pueda mejorar a través de hábitos, a través de suplementación y que no dependa de que solamente haya una clínica de ERA ahí físicamente para mejorar la salud de las personas. Así que bueno, gracias chicos y bueno, nos vemos en la próxima charla. Gracias por la invitación. Gracias.